¿Qué tal? Bienvenidos a Movimiento Aprendo. Quería comentar hoy los criterios que han salido justamente hace unas horas de evaluación, de calificación de Extremadura, educación física primaria. Vamos a verlos porque hay ciertas cosas bastante interesantes. La primera que quiero destacar, voy a empezar por la exposición, es que no se puede usar la pizarra, así que no hay ese uso de pizarra, no pasa nada. Hoy me lo preguntaba una opositora, pues vamos a intentar diferenciarnos obviamente a nivel estético. No se le puede entregar nada en mano al tribunal, es decir, el material que enseñemos y el guión, obviamente, sin contenido curricular, pero el material que enseñemos simplemente se lo mostramos, pero no se lo damos y todo lo que referido a enlaces, códigos QR, pues lo mismo, no tienen la obligación de abrirlo, así que en ese sentido no invirtáis tiempo innecesario, centraros en si lleváis algún material sin contenido curricular, en qué momento se lo vais a mostrar y en vez de destacar por la pizarra, se puede destacar perfectamente, en este caso con nuestra forma de comunicar, que ya está bastante bien y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Bien, yendo a la unidad didáctica, sí que me parece interesante ver la calificación. Nos habla en primera instancia unidad didáctica entendida como situación de aprendizaje. Ya sabéis, cada comunidad lo justifica de aquella manera. Y nos habla de que un punto se va a valorar el dominio de los conceptos específicos de la unidad y que se contextualice la unidad dentro de la legislación. O sea, que estos elementos curriculares, esta propuesta donde sonemos profesionales a nivel de currículum, sobre todo haciendo alusión directa al decreto extremeño, pues se va a valorar y tenemos que ser muy específicos, pero de nuevo, aquí no se nos puede ir mucho tiempo porque solo tenemos un punto, así que donde tiene que estar el grueso es en estos 7 puntos, que en este caso sobre todo se centra en las sesiones y en las actividades. Bien, nos habla ítems bastante generales que en todas las convocatorias, en todas las comunidades se tienen en cuenta, pues la forma equilibrada y coherente de los elementos, la estructura. eh, Esto también importante que no aparece en todas las convocatorias, pero mira, me parece bastante coherente que hacer alusión a objetivos de aprendizaje, contextualizarlo y también relacionarlo con esos desafíos del siglo XXI en la Agenda 2030. Entonces, por un lado, hacer relación de nuestra propuesta con los ODS, por otro lado, con el perfil de salida y los retos del siglo XXI, y por otro lado, traducir esos criterios de evaluación a objetivos de aprendizaje y que se vea cómo lo trabajamos en las actividades. Aquí la recomendación es clara, a la hora de exponer tienen que aparecer estas palabras para no cometer ningún tipo de error. Bien, también nos habla de que enmarcamos la unidad en el nivel y las características del alumnado, acorde a la realidad del centro y el entorno. Aquí nos está diciendo cómo esta nueva programación LOMLOE se centra en que nuestra área mejore el contexto y en el que el aprendizaje sea relevante, conectando con los intereses y con lo que colinda al centro. Imagínate un aprendizaje al servicio de ofrecemos una carrera solidaria, pues en esa carrera solidaria que se observe cómo la conectamos con algún parque colindante. En definitiva, hacerlo interesante. Y luego ya el grueso, donde nos tenemos que centrar, que es 4,5 puntos, de hecho, es describe los aprendizajes y la finalidad de los mismos que se plantean en la unidad didáctica. Fija su temporalización y los conecta con los elementos curriculares que recoge la normativa estatal. Bien, también nos habla de la importancia de la secuencia competencial y la educación integral inclusiva. Aquí nos habla de la importancia de saber cómo están relacionados los elementos curriculares y abordando esa atención a la diversidad para que la educación física sea ese escenario perfecto. La metodología y este elemento me parece bastante interesante relacionado o más bien en contraste con otras comunidades que no lo tienen nada claro. El tema de evaluación aquí está claro que se va a valorar que se hable de tipos, técnicas e instrumentos de evaluación. Pues si hablamos de qué tipología de evaluación vamos a llevar a cabo, qué técnicas en cuanto a procedimientos, observación directa, intercambio oral, prueba, lo que sea, y qué instrumentos ágiles vamos a llevar para analizar los datos de las actividades de evaluación, pues que todo esto quede patente. Por cierto, ya sabéis que estamos ahora mismo con las plazas abiertas de nuestra preparación de oposiciones, tanto para primaria como para secundaria, de la especialidad de educación física. Aprovéchate y te puedes preparar con nosotros. Pedimos una pequeña reserva y el año que viene preparamos todas las partes con formaciones internas, con técnicas de estudio, con temario actualizado y resumido, con gran cantidad de supuestos prácticos, clases en directo para que os diferenciéis. Lo tenéis todo en el comentario fijado y preparamos, lo más importante, todas las comunidades. Somos un equipo bastante completo. Solo nos veis de referencia a Pepe,
a un servidor y a Paolo, pero tenemos por detrás también diferentes opositores que han sacado plaza que nos ayudan en diferentes comunidades. Así que en ese sentido, os aseguro que Movimiento Aprendo te va a acompañar a la plaza. Bien, lo tenéis todo en el comentario fijado. Siguiendo con esto, vincula unidad didáctica con otras áreas, incluye los contenidos transversales, muy importante, y esto tenemos que vender que a través de la educación física, ya que es el área más transversal que existe, podemos trabajar cualquier principio pedagógico, fomento lector, convivencia, educación emocional, todo el apartado de coeducación, de violencia, etcétera, etcétera, se puede subsanar desde la educación física y tiene que aparecer como tal. Me gusta también este punto y tendremos que hacer alusión a plantea indicadores para evaluar la unidad didáctica y situación de aprendizaje. Podemos coger esa traducción de criterios de evaluación en objetivos de aprendizaje y convertirlos en indicadores para poner el foco dependiendo de los instrumentos que escojamos. Recoge y emplea la exposición, recursos y bibliografía. Bueno, aquí vamos a ser unos docentes que se forman, que estamos actualizados, tenemos que hacer menciones a libros, artículos actualizados de estos últimos años y de manera muy concreta. Ya sabéis, no me gusta nada decir, me he basado en el libro de Domingo Blázquez, cómo evaluar bien en educación física para el punto de evaluación, eso no aporta nada. Sin embargo, si haces alusión a algún capítulo, alguna técnica, al uso formativo de los instrumentos y luego lo relacionas con el libro, le vas a hacer ver al tribunal que de verdad te has leído el libro o que te estás actualizando y eres un docente de educación física del siglo XXI. Y por último, dos puntos interesantes. Bueno, aparte, se valora la originalidad y la innovación. Aquí las recomendaciones que utilicemos metodologías activas, modelos pedagógicos, evaluación formativa, el DUA de manera muy específica y que lo concretemos muy bien en este caso con alguna ciudad de Extremadura, con algún pueblo, con el entorno, cómo lo podemos mejorar. Y luego, estos dos puntos quería destacar que cada vez se valora más en los tribunales, en las comunidades, todo el apartado de buena comunicación, de saber expresarnos, de que se nos entienda, inflexiones de voz, que utilicemos lenguaje específico, vocabulario preciso. Somos profesionales de la enseñanza, así que dejemos las superficialidades, las generalidades y seamos tremendamente específicos. Bien, yo intentaría ahora exponer y tener muy en cuenta todo esto a la hora de crear nuestro discurso y nuestra defensa. En este caso, si no tenéis defensas completas aún hechas y la tenéis sin alma, también os voy a dejar en el comentario fijado el curso de exposición oral, donde vais a ver defensas completas de educación física para que os inspiréis. Es un muy buen momento para entrar. Y ahora quería tratar el otro apartado, que es el apartado del tema, que tampoco hemos visto, más allá de que hay un punto que tenemos que leerlo. Yo tuve que leerlo, el tema y el supuesto práctico. En este caso tenéis que leer el tema y se va a valorar la pronunciación, la dicción, que repartáis miradas, que utilicéis el tono adecuado. Aquí la recomendación, empezando por el final, es que aquellos momentos mágicos, aquellos apartados de diferenciación del propio tema, se entiendan. Y ahí reduzcamos la velocidad, bajemos el tono de voz para que se entienda y crear ese pedestal para que nos capten la atención. El resto de ítems son bastante coherentes, no veo así nada extraño, conocimiento exhaustivo y actualizado del tema, nada que no hayamos trabajado, contextualizar sobre todo, aparte del LOE, el OMLOE, Real Decreto, el decreto propio de Extremadura y hacer alusiones directas a metodología, a los objetivos, a los principios pedagógicos. De nuevo, ser precisos con el vocabulario. Si hablamos de evaluación formadora, pues que no sea de repente lo mismo que formativa, sino vamos a ser muy concisos con aquello que llevamos. Nos habla de fundamentación pedagógica y referencias legislativas que procedan, de nuevo ser muy concreto en este punto a nivel legislativo y bibliográfico. La estructura del tema, dos puntos, estructura del tema, coherencia, uso de fuentes bibliográficas actualizadas, equilibrio si tiene cuatro epígrafes, que no el primer epígrafe se lleve 5 hojas, el segundo una y el tercero una, sino que vamos a encontrar ese equilibrio. De nuevo, nos pide originalidad e innovación. Aquí se puede llevar de manera concreta argumentando y apostando por una propuesta práctica. Y nada, en cuanto a estos dos puntos, ya hemos visto el de la lectura del tema, pero de nuevo se va a valorar positivamente la claridad de las ideas, que nos expresemos bien. Por eso en los simulacros que ahora hagamos, no solo vamos a poner el foco en el propio contenido, sino en que se entienda, en que la ortografía sea clara, en que no nos repitamos y entremos en redundancias continuas, todo eso tenerlo en cuenta. Pero ya habéis visto que el tema, más allá de ser concretos de Extremadura, originales y que se lee,
bueno, no hay aquí nada que rascar. Entonces, mi recomendación es que los simulacros y las exposiciones los hagamos con esto delante. Aquí estoy seguro que la mayoría de opositores que se precien van a cumplir todos estos criterios y estos ítems. Yo recomiendo en este sentido que trabajéis mucho el discurso para darle alma, para que se os entienda, para que se vea esa identidad docente, que son aspectos que trabajamos mucho en la preparación. Y ya te digo, si quieres ahora en estas últimas semanas, porque te presentas ya, mejorar tu discurso, te dejo el curso de exposición oral, pago único acceso durante 2 años y si te quieres preparar con nosotros, tienes la inscripción justo abajo. A por todas y seguro que haces una gran oposición. Un abrazo.